Mi familia me usó como payaso en cada reunión que teníamos, burlándose de que nunca tendría nada. Y cuando abrí mi primera tienda de zapatillas, vinieron a inaugurarla con selfies como si fuera suyo, incluso me pidieron que les diera zapatillas gratis. Me burlé de su estupidez y los expulsé. Siendo honesto, yo era el bufón involuntario de cada pinche reunión familiar. En las parrilladas de los domingos, en los cumpleaños con pastel de betún barato, en las navidades donde siempre faltaba alguien y sobraban chismes, daba igual la ocasión, el chiste fácil era yo. Llegaba con mi casco de repartidor bajo el brazo, oliendo a pepperoni y lluvia vieja, y de inmediato empezaban las risitas. Mi tía Leti decía: mírenlo, el emprendedor de la caja de cartón. Mi primo Toño remataba a ver si hoy no se roba las obras para su ruta, y mi papá, que tiene esa mezcla rara de cariño y veneno. Soltaba: este cabrón nació para repartir, que reparta la bendición. Se reían, levantaban los vasos rojos, chocaban y yo sonreía por inercia, con ese rencor tibio que uno aprende a tragar. Yo vivía en Houston, en un departamento chiquito con paredes que escuchan todo, en una zona donde las sirenas y los trenes de carga se peleaban a ver quién metía más ruido, y aunque suene cliché de película barata, no me alcanzaba ni para una televisión decente. Entre turnos nocturnos en un 7-Eleven y horas muertas haciendo entregas, empecé a hacer algo que ninguno de ellos veía serio: arreglar y revender tenis. Los tenis me agarraron por el lado más tonto: el olor a goma nueva cuando abres una caja, la nostalgia de unos Jordan 1 que jamás me compraron de morro, y la sensación de rescatar pares que otros daban por muertos. Compraba en ventas de garaje los sábados por la mañana, me metía a grupos de Facebook, buscaba en Marketplace, rascaba en tiendas de segunda y salía con bolsas que parecían de basura pero traían oro escondido. En mi cocina, con una luz amarilla que hacía sombra hasta del polvo, limpiaba suelas con cepillo de dientes, repasaba costuras con paciencia de monje, cambiaba agujetas y dejaba cada par como si hubiera vuelto a la vida. Los ponía en eBay. Me aprendí los ángulos de las fotos, escribía descripciones que no mentían pero tampoco pedían perdón, y poco a poco empezaron a caer ventas de $40, de $60, de $100. No era una fortuna, pero era mío. Y cada vez que mi tío Jorge decía: a ver, empresario, ¿cuántos millones llevas?, yo pensaba 1.000.000 de ganas de mandarte a la chingada, pero cerraba la boca y seguía lijando suelas. Hubo un momento, una noche de verano con calor pegajoso, en que todo se acomodó en mi cabeza. Venía de un turno doble, con los pies hechos mierda y la espalda haciendo crujidos raros, y entré a la cocina con una bolsa de pares que había conseguido por precio de risa en un storage sale. Los saqué uno por uno sobre la mesa: unos Air Force 1 con cuero aún terco, unos Vans gastados pero salvables, un par de Dunk que solo pedían cariño. Los miré y me cayó la claridad de golpe: si yo podía sacar márgenes decentes en un departamento con olor a cloro y microondas viejo, ¿por qué chingados no iba a poder hacerlo en grande? Me serví un vaso de agua del grifo, que en Houston sabe a tubería cansada, y me quedé parado viendo mis manos, agrietadas de tanto jabón y solvente. Decidí que iba a abrir una tienda. No un sueño borroso, no algún día, sino una tienda de verdad, con un letrero que dijera mi nombre, con estantes que olieran a madera nueva y un mostrador donde no me tragaría ningún descuento familiar de los culeros de siempre. Planearlo fue un acto de fe con calculadora rota. Empecé por lo que sí sabía: surtido y trabajo. Incrementé mis rutas de compra, me levantaba antes del amanecer para alcanzar las primeras rifas, hacía fila con chamacos que sabían de lanzamientos mejor que de su tarea, y aprendí a leer la ciudad en clave de tenis. ¿Qué barrios sueltan pares caros en ventas de garaje? ¿Qué Goodwill vale la pena? ¿Qué gerente de tienda está dispuesto a avisarte cuando llega una caja interesante? Fui armando inventario en silencio, con la obsesión de quien guarda provisiones para un invierno largo. Al mismo tiempo, me metí a la parte aburrida y necesaria: un contrato de renta en un pequeño local en un strip mall de paredes beige, que parecía deprimente a primera vista pero tenía estacionamiento y buena visibilidad. El depósito que dolió como un madrazo en el estómago, un seguro sencillo porque la lana no daba para más, y un letrero que mandé hacer con las letras que siempre me hubiera gustado ver encima de mi cabeza. Nadie en mi familia sabía nada, porque cada vez que yo abría la boca para hablar de planes, me apagaban con bromas.
Así que me callé y trabajé, como se aprende a trabajar cuando lo único que te regalan son apodos pendejos. Mientras todo eso pasaba, las reuniones seguían siendo el circo de siempre. En el Día de Acción de Gracias de ese año, cuando el pavo salió seco y el puré parecía yeso, mi papá quiso lucirse con un brindis y dijo por el chavo que nunca se raja, aunque reparta pizzas más que volantes. Hubo risas, esas risas de dientes que enseñan más desprecio que alegría, y yo, por primera vez, no me reí. No hice escena, no grité, no rompí platos. Solo guardé silencio, miré a mi prima Marisol, la única que me aguantaba las quejas a escondidas, y ella me devolvió la mirada con un aguanta, ya casi. Yo sentí ese ya casi en los dedos como corriente eléctrica. El local estaba casi listo, las repisas ya olían a barniz, el piso laminado brillaba como promesa, y las cajas se apilaban en la trastienda esperando salir a respirar. Me sudaban las manos de puro pinche nervio, pero era un sudor dulce, de esos que anuncian algo bueno. Llegó la semana de la inauguración y la ciudad decidió cooperar con un clima indulgente, cielo claro, calor soportable, brisa que no huele a petróleo. Organicé todo como pude, porque no tenía para contratar a nadie, ensamblé estantes, armé un mostrador con madera que compré en una tienda de mejoras del hogar. Colgué pósters que conseguí de artistas locales que habían aceptado colaborar a cambio de que su trabajo viviera en mis paredes, y escribí a mano, con plumón grueso, un pequeño cartel que decía primero lo nuestro, luego lo demás. Porque esa era la idea, traer pares que la gente quisiera, sí, pero también abrir espacio a creadores del barrio. Conseguí una cafetera medio terca y pan dulce de una panadería cercana, puse música con bocinas chiquitas que sonaban mejor de lo que se veían, y recé sin ser religioso para que no se cayera nada. Para que la primera venta no se hiciera del rogar, para que el letrero no se soltase con el primer vientecito. Dormí poco, soñé raro, y al despertar sentí la piel viva, como si mi vida hubiera estado bajo agua y por fin sacara la cabeza para respirar. La mañana de la apertura, antes de que saliera el sol por completo, abrí la cortina de metal con una mezcla de miedo y terquedad. El chasquido metálico sonó como una campana privada. Entré, encendí las luces, y el local tuvo ese brillo íntimo de nueva casa. Puse los pares en sus lugares, revisé precios, limpié con un trapito invisible el polvo que nadie más veía, y me coloqué detrás del mostrador con la sensación de que todo por fin tenía un eje y ese eje era mío. Los primeros en entrar fueron dos morros que habían visto mis publicaciones y llegaron con la curiosidad bien puesta, se probaron unos dank, se tomaron fotos, me preguntaron si haría rifas, si traería colaboraciones específicas, y uno de ellos compró con la seguridad de quien lleva ahorrando semanas para ese regalo. Cuando el billete pasó de su mano a la mía, cuando la caja cerró con ese sonido seco que te instala en la realidad, me dieron ganas de gritar, pero me aguanté. Di las gracias, les aplaudí el gusto y les pedí que regresaran. Y ahí, justo cuando pensé que el día ya era perfecto, se abrió la puerta con ese campanazo odioso que me iba a aprender de memoria y vi entrar a la procesión que menos quería ver. Mi familia, enterita y tan falsa como buenos días en boca de político, cruzó el umbral como si hubieran cortado el listón conmigo. Mi tía Leti, que siempre tiene cara de oler algo feo, dijo, miren nada más, el empresario, mi mamá, con ese orgullo que sabe más a exhibición que a apoyo, soltó ay, mi hijo, yo sabía. Mi primo Toño ya traía el celular listo y se plantó frente al logo para tomarse selfies como si el lugar fuera suyo. Se extendieron por el local sin pedir permiso, agarrando cajas, abriendo sin cuidado, haciendo preguntas que no eran preguntas sino órdenes disfrazadas, ¿y cuál es el descuento de familia? Pues a mí me toca un par gratis, ¿no? Haznos un paquete, que lo subimos a las historias para promocionarte. La sangre me dio un golpe en las sienes y, sin embargo, lo primero que hice fue respirar. Los miré uno por uno con calma, recordando cada risita, cada apodo, cada no vas a llegar a nada, y sentí que por fin tenía la espalda para sostener lo que siempre quise decir. Mi papá intentó suavizar con esa voz de tequila barato y dijo: a ver, hijo, coopera con la familia, no te vayas a poner mamón. En ese segundo, todo el ruido de la tienda se apagó y el aire tuvo el sabor metálico de una decisión que ya no tiene reversa. No grité. No hice drama.
Hablé claro, con el tono que uno usa cuando ya no le tiembla el mentón. Les dije que durante años se burlaron, que me usaron de payaso en cada reunión, que cada chistecito sobre mi trabajo, sobre mis horarios, sobre mis zapatos gastados, me lo había tragado para no romperme delante de ellos. Y que ahora que esto existía, ahora que el esfuerzo se podía tocar, no iba a permitir que vinieran a colgarse medallas ni a llevarse pares gratis como si yo les debiera algo. Les dije que si querían comprar, eran bienvenidos como cualquier cliente, pagando como cualquier cliente, que si venían a apoyar, podían empezar por pedir permiso y respetar el espacio. Pero que si venían a tomarse selfies para presumirme en grupos donde antes me escupían, podían irse muy a la chingada. Mi tía intentó responder con esa risa de hiena que solo le sale cuando se siente herida y dijo: ay, no seas exagerado, es broma. Le contesté que sus bromas me habían costado años de tragos amargos y que en mi tienda las bromas pendejas pagaban renta. Hubo un segundo de silencio, largo como misa, y después las caras se hicieron de piedra. Cuando señalé la puerta, no lo hice con insultos ni empujones. Solo extendí la mano abierta y les dejé claro que ese no era su espacio si no venían con respeto. Se fueron con la dignidad baratota que se compra al vuelo, murmurando, tirando un pinche sense of humor, soltando el típico ya se le subió. Yo cerré la puerta detrás de ellos, la campanita tintineó como si se burlara, y me quedé de pie sintiendo el corazón dar patadas contra las costillas. Un morro que estaba viendo unos pares en silencio me miró con los ojos grandes y dijo, mitad admiración mitad susto, ¡qué huevos! Le sonreí y le respondí que a veces hay que aprender a hablar cuando el mundo jura que naciste para callarte. Luego me acomodé la gorra, enderecé un par de cajas, y seguí vendiendo, porque la venganza más cabrona no es el grito ni la patada, es el ticket que suena, la caja que cierra y la certeza absoluta de que, por fin, lo que tengo es mío y no se lo debo a nadie. Actualización 1. Pasaron alrededor de 6 meses desde aquella inauguración que todavía podía sentir como un eco en la piel, y la vida empezó a tomar una forma distinta, como si por primera vez tuviera un piso firme bajo los pies. El local, que en los primeros días me parecía inmenso y vacío, comenzó a llenarse de movimiento, clientes curiosos que se detenían por el letrero, coleccionistas que habían escuchado de mí en foros de sneakers, jóvenes que venían en grupos buscando pares únicos, y hasta vecinos que entraban solo para platicar y terminar comprando unas gorras o camisetas. Había días buenos, días flojos y días de locura cuando algún lanzamiento coincidía con la fiebre de redes sociales. Pero lo importante era que las puertas se abrían todas las mañanas y yo ya no era aquel pendejo que recogía su casco de repartidor entre risas de familia, sino alguien que había creado algo real, tangible, con mis manos y mis desvelos. El vacío de mi familia fue inmediato. De repente dejaron de invitarme a esas comidas donde antes me veían como el centro de entretenimiento involuntario. Al principio me molestó, porque durante años me hicieron sentir que sin ellos yo no era nada y ahora, cuando por fin tenía un lugar en la mesa, simplemente decidieron borrarme de la lista. Fue raro, casi doloroso, porque uno crece con la idea de que la familia está ahí aunque sea para joderte, y de golpe me encontré sin llamadas, sin mensajes y sin esos domingos largos de carne asada donde me tragaba su veneno. Sin embargo, lo que al inicio se sintió como un hueco, poco a poco se transformó en una paz inesperada. Ya no tenía que aguantar comentarios disfrazados de chistes, ya no tenía que soportar esas carcajadas que pesaban más que cualquier insulto, y sobre todo, ya no tenía que morderme la lengua frente a mis propios padres. En ese silencio apareció algo que no esperaba, mi prima Marisol. Ella siempre había sido diferente, pero en esas semanas empezó a buscarme más seguido. Un día llegó a la tienda con un café en mano, se sentó en la barra improvisada que yo usaba de mostrador y me dijo que siempre le había cagado como me trataban los demás. Que cuando todos se burlaban, ella veía el esfuerzo en mis ojos, y que se sentía orgullosa de que hubiera hecho lo que todos juraban imposible. Fue de las primeras personas en comprarme un par de sneakers, sin pedir rebaja, sin hacérsela graciosa, pagando el precio completo y agradeciendo con una sonrisa sincera. Esa compra, aunque fuera pequeña, significó más que cualquier aplauso hueco de la familia entera, porque venía acompañada de respeto y de complicidad. Mientras tanto, la tienda iba ganando su propio pulso.
Había logrado una colaboración con un artista local que pintaba murales en aerosol y que me propuso intervenir unas cajas de sneakers con su estilo. Cuando subimos las fotos a Instagram, empezaron a circular más de lo que imaginé y la gente empezó a preguntar si podíamos hacer pedidos personalizados. Esa mezcla de cultura urbana con el mundo de los tenis nos dio un aire distinto. Como si de pronto el local dejara de ser solo un espacio de compra y se convirtiera en un punto de encuentro para gente que valoraba la autenticidad. Las paredes, que antes me parecían desnudas, se llenaron de colores y energía, y el piso se gastó en las mismas zonas por el ir y venir de gente. En medio de ese crecimiento, reapareció el fantasma de la familia, como suele pasar cuando alguien empieza a tener algo que enseñar. Una tarde, mientras revisaba mensajes directos en la cuenta de la tienda, vi un texto de mi primo Toño. Con la misma desfachatez de siempre, escribió que había visto mis publicaciones y que quería apoyarme comprando un par, pero que esperaba el descuento familiar. Lo leí varias veces, casi incrédulo, porque la cara dura era la misma de las fiestas, solo que ahora detrás de la pantalla. No me aguanté y le respondí con la ironía que durante años me había tragado. Le puse que claro, tenía un descuento especial, el 0% por ser 100% culero. Le di enviar y sentí una satisfacción que ninguna venta podía darme. Por primera vez, no me quedé callado, no guardé el veneno para mí, lo devolví con la misma fuerza que me lo lanzaron siempre. Como era de esperarse, nunca contestó. Ese episodio me hizo entender que las cosas estaban cambiando en serio. Yo ya no era la burla que tenían a mano para pasar el rato, ahora era un espejo que les recordaba que no todos nos quedamos donde ellos decían. Y mientras ellos se retorcían en su silencio, yo seguía avanzando. La tienda empezó a ser rentable, el flujo de clientes era constante y hasta empecé a pensar en planes que unos meses atrás me habrían parecido delirios, un segundo local, un sitio web más robusto. Colaboraciones con marcas más grandes. Cada vez que abría la caja registradora y veía billetes arrugados, monedas sueltas y tickets de compra, pensaba que esos pedazos de papel eran mi verdadera familia. Porque eran los únicos que me habían dado algo a cambio de mi esfuerzo sin burlarse de mí. El salto de esos 6 meses no fue solo económico, fue emocional. Aprendí a disfrutar del silencio, de las noches en las que cerraba la cortina metálica de la tienda y me quedaba solo escuchando la vibración de las luces. Aprendí a reconocer la importancia de la gente que realmente se alegra por ti sin esperar nada, como Marisol o los clientes que volvían una y otra vez porque confiaban en mi trabajo. Y sobre todo, aprendí a dejar de necesitar la aprobación de esa familia que por años me usó de payaso. Era la primera vez que me sentía dueño de mi vida, de mi tiempo y de mi futuro, y no pensaba soltarlo por nada ni por nadie. Actualización 2. Un año después de aquella primera mañana en la que subí la cortina con manos temblorosas, la tienda ya tenía un ritmo que podía sentir en los huesos. Como el latido estable de algo que al principio nació con respiración entrecortada y ahora caminaba solo sin pedir permiso. Aprendí a leer la semana como quien lee las líneas de la mano, los lunes eran de inventario y café recalentado, los martes de proveedores que llegaban tarde. Los miércoles de chavos que venían a probarse pares después de la escuela, los jueves de preguntas eternas sobre tallas y drap dates, los viernes de fila desde antes de abrir, los sábados de locura con música alta y risas. Y los domingos de cierre con olor a trapeador y a pan dulce que se quedó a medias. Me acomodé a esa vida con gusto, con cansancio y con ese orgullo terco que te calienta el pecho cuando apagas las luces y te quedas viendo el local medio minuto más, no más para recordar que no existía y ahora es tuyo. Pasé de atender sobrado a atender justo, de tener miedo a quedarme sin pares a tener miedo de no alcanzar a etiquetar tantos, de contestar cada mensaje con ansiedad a seleccionar los que sí valían la pena. En pocas palabras, pasé de sobrevivir a vivir en serio, y eso en esta chingada de país cuesta, pero sabe a gloria. La idea de abrir un segundo local empezó a molestarme la cabeza como esos zumbidos que parecen mosquitos imaginarios. No fue una epifanía brillante ni un sueño profético, fue algo mucho más sencillo y, por eso, más serio, gente que manejaba desde otras partes del área de Houston para comprarme. Mensajes de raza de San Antonio y de Austin preguntando cuándo iba a caer por allá.
El mismo repartidor que me dijo un sábado cualquiera que en un centro comercial de un barrio al sur se había quedado vacío un local con buena esquina. Un domingo, después de cerrar, me lancé a manejar sin pensarlo demasiado, con la mente hecha un tiradero de números escritos con letra y miedos con voz. Y me planté frente a ese local que tenía el vidrio marcado por anuncios viejos y un piso feo pero honesto. Caminé el pasillo, conté las luces con la vista, medí con pasos torpes la distancia del mostrador imaginario a la entrada, olí el polvo y supe que ahí cabía la versión 2 de mi terquedad. No soy hombre de muchas plegarias, pero en ese momento le hablé a lo que sea que mande aquí arriba y le dije que si esta madre era para mí, que me dejara sentirlo en los hombros, y lo sentí, pesado pero llevable. Como una mochila llena que sabes que puedes con ella. Negociar la renta fue otra de esas guerras de saliva en las que aprendí a no bajar la mirada. Llegué con mi gorra bien puesta, con mis cuentas en una libreta vieja, con los números escritos en palabras para que a mí mismo no me espantara verlos, y le expliqué al administrador que no traía la chequera de un millonario. Pero sí la constancia de un cabrón que abre todos los días y paga todo en tiempo. Hablamos de depósito, de un mes, de 2 meses, de un seguro necesario, de arreglar el aire que hacía un ruido de metal cansado, de pintar las paredes para que no parecieran hospital triste. Acepté condiciones que dolían, rechacé las que eran una falta de respeto, respiré hondo cuando me pidió un aval que no iba a conseguir en mi familia ni en sueños, y saqué la carta que sí tenía. Le llevé a ver mi primera tienda un sábado cualquiera, para que oliera la fila y viera el dinero corriendo como sangre por las venas de un negocio que no era promesa, era realidad. El vato miró, asintió con esa cara de quien no suelta fácil, y al final firmamos un acuerdo que no me dejaba cómodo, pero me dejaba avanzar, que es lo único que a veces se puede pedir. No pude hacerlo solo, y esa aceptación me costó. Contraté a un morro que había sido cliente fiel desde las primeras semanas, un chavo que se llama Diego, flaco, rápido para el trato, con esa memoria rara para las combinaciones de color y la historia detrás de cada modelo. Lo entrené como a mí me hubiera gustado que me entrenaran alguna vez, con paciencia y con verdades. Le enseñé a detectar una suela que miente, a oler el pegamento viejo, a desconfiar de las cajas perfectas que esconden pares chafas. A no subestimar al señor que entra con chanclas porque a veces trae la cartera más alegre que todos. Le expliqué cómo tratar a los resellers sin perder la sonrisa y sin regalarles la tienda, cómo decir no con decencia, cómo decir sí sin arrastrarnos. Le enseñé a cerrar la caja en voz baja, a contar el efectivo con los ojos más que con los dedos, a priorizar a la gente que llega con respeto y a cortar de tajo a los que llegan con la soberbia por delante. Diego aprendió rápido, quizás porque vio en mí algo que pocos ven en un jefe, esa mezcla de orgullo y miedo que hace que uno no quiera cagarla por nada del mundo. Paréntesis para hablar de la mercancía, que en este juego es como hablar del pan para un panadero. No me volví loco con promesas que no podía cumplir. Seguí con la estrategia que me había salvado desde el inicio, pares que la gente ama y puede pagar, con algunos caprichos caros que brillan en el estante como joyas y hacen que todos se tomen la foto. Fortalecí mis relaciones con gerentes que no se corrompen por una tragadera gratis, cuidé a los artistas locales que intervenían cajas y pares usados hasta hacerlos piezas únicas. Di espacio a marcas pequeñas del barrio que sirven para vestir el lugar de identidad, y cada vez que pude me metí a rifas sin hacer circo, solo para traer 1 o 2 pares que mantuvieran viva la ilusión. No soy santo y tampoco pendejo, entendí que sin un poco de espectáculo la gente no voltea, pero también entendí que el espectáculo sin raíz se muere rápido. Así que mantuve el piso firme y dejé el brinco solo para cuando valía la pena. Con todo ese movimiento, el segundo local se cocinó casi sin que yo me diera cuenta. Pinté paredes con amigos que se pagaron con pizza y cerveza, instalé estantes comprados a plazos con un vendedor que aceptó trato de palabra, colgué pósters que contaban historias de barrios como el mío. Ajusté la iluminación para que cada par se viera con el respeto que merece, y, de nuevo, sostuve con mis 2 manos ese momento íntimo de prender las luces en un lugar que todavía huele a pintura y decir en silencio que ahora también es mío. No invité a mi familia. No por capricho, no por berrinche, no por chiquito. No los invité porque, aunque suene cruel, no eran parte del esfuerzo ni del camino,
eran parte del ruido que casi me hace soltar la toalla. Y yo ya no podía permitirme volver a escuchar ese ruido adentro del pecho cuando más necesitaba concentración. Mandé las invitaciones por redes, llamé a clientes fieles, avisé a los artistas y le pedí a Diego que llegara temprano con ganas de comerse el mundo. Fue justo cuando el rumor del segundo local empezó a correr que la familia despertó de su siesta selectiva. Empezaron con sutilizas estúpidas, como la tía que apareció con un mensaje de voz larguísimo diciendo que la sangre llama y que ya era hora de sanar viejas heridas. Cuando las heridas eran mías y los machetazos siempre los dieron ellos. El golpe fuerte vino de mi mamá, una tarde cualquiera, con el sol entrando torcido por la ventana de la trastienda y el olor a caja nueva pegado a la nariz. Contesté su llamada porque a la jefa, aunque me arda, aún le guardo ese lugar que es mitad respeto y mitad costumbre. Lloró sin palabras al principio, con ese llanto que suena a ese perdón que en realidad es mira cómo me hace sentir. Cuando por fin habló, dijo que la familia es familia y que todo eso de las burlas eran bromas, que ya había pasado mucho tiempo. Que me veía tan bien en las fotos que le mandaban y que quería que la llevara a la inauguración para presentarla con mis amigos, para que supieran que mi éxito venía de una buena casa. Yo sentí que me apretaban el cuello con lazo invisible. Le respondí con calma, con ese tono que te da saber que estás en tu espacio, y le dije que nunca fueron bromas, que fueron cuchilladas disfrazadas de risas. Y que yo había armado esta vida con callos en las manos y dientes apretados, no con aplausos ni palmaditas en la espalda. Le dije esa frase que después me rebotó todo el día en la cabeza, que si lo que quería era presumirme, que me hubiera presumido cuando regaba sudor sobre una estufa en turno doble, no ahora que la foto sale bonita. Mi mamá guardó silencio, hizo un suspiro que me atravesó entero, y dijo que yo ya no era el mismo, que me había vuelto un cabrón. Le contesté que por fin me había vuelto el cabrón que necesitaba ser para no dejar que me pisaran. Colgó con un adiós que parecía condena, y me quedé con las manos en la mesa, mirando las vetas de la madera como si de ahí fuera a salir una respuesta que me quitara esa mezcla de culpa y alivio. No voy a mentir, me dolió. Uno no se deshace de la culpa familiar como quien se quita una chamarra. Me senté en el piso de la trastienda, entre cajas abiertas y plástico de burbujas, y pensé en todas las veces que, de morro, me hubiera bastado con que mi papá dijera una sola palabra a mi favor. En todas las veces que me hubiera servido que mi mamá no riera con los demás. Me corría por el cuerpo una tristeza vieja, de esas que huelen a cuarto chico y a cenita de microondas. Pero junto con esa tristeza venía otra cosa que me sabía a medicina fuerte, certeza. La certeza de que poner límites no es traición, es higiene del alma. La certeza de que si abría la puerta, ellos iban a entrar con los mismos chistes de siempre, con las mismas exigencias baratas, con el mismo descaro de pedirme pares gratis para la familia. La certeza de que la mejor venganza, por cursi que suene en voz alta, no era gritarles ni empujarlos, sino tener claro que mi vida ya no les pertenecía. El día de la apertura del segundo local amaneció luminoso, con un cielo que parecía dar permiso. Llegué antes de que amaneciera por completo, con una caja de pan de la panadería de confianza y un termo de café que sabía a nervio. Abrí la cortina con ese chirrido que ya me sabe a música propia, encendí las luces y caminé despacio los pasillos, tocando con la yema de los dedos los bordes de los estantes, acomodando una caja un poco chueca. Enderezando un póster que se había vencido, respirando el aire fresco que aún no se había llenado de gente. Diego llegó con su sonrisa de siempre y un ánimo eléctrico, y se puso a revisar tallas como quien repite un mantre. Puse en la entrada un letrero que decía, en letras claras, que no había descuentos especiales ni por ser amigo ni por ser conocido, no era una pedrada oculta, era un aviso al mundo de cómo se juega en mi cancha. Empezó a llegar la raza poco a poco, primero 2 chavos que venían siguiendo nuestras publicaciones desde meses atrás, luego un señor que coleccionaba desde antes de que yo aprendiera a amarrarme las agujetas. Luego una pareja que dijo que llevaba tiempo esperando algo así en la zona. El primer ticket sonó como campanada y el segundo como confirmación, y entonces llegó el flujo que hace que te olvides de ti mismo y seas pura atención, puro movimiento, puro negocio vivo. A mitad de la mañana vi, a través del vidrio, la sombra de un grupo conocido. Eran 2 tías y un primo,
los mismos que en la primera tienda habían entrado como si fueran los dueños del circo. Esta vez no cruzaron la puerta. Se quedaron del otro lado, como turistas frente a una casa que les despierta curiosidad y resentimiento. Levantaron el celular, tomaron fotos con cuidado de no salir ellos, se asomaron como si esperaran encontrar una grieta por donde colarse, y luego se fueron con la velocidad de los que no traen la cara en su lugar. No voy a negar que sentí un puñalito de dolor, porque por más cabrón que uno se ponga, esas son las arterias viejas de las que no se puede escapar del todo. Pero más fuerte que el puñal fue la paz. La paz de saber que yo había escrito este capítulo a mi modo, que no hay selfie que robe el esfuerzo ajeno, que no hay historia falsa que tumbe la verdad del trabajo diario. Esa noche, ya con el local medio vacío y la garganta reseca de tanto hablar, me senté en el mostrador. Me serví un vaso de agua que sabía a recompensa y pensé en lo que había pasado durante ese año que separaba una tienda de dos. Me vi de repartidor otra vez, con la chamarra oliendo a queso y la moto rugiendo como lata vieja, y pensé que quizá me hacía falta haber pasado por eso para no olvidar quién soy ahora. Me prometí no volver a dudar cuando mi instinto diga que algo o alguien me hace daño, por más que traiga mi apellido tatuado en el ADN. Me prometí seguir cuidando el barrio, seguir dándole espacio a los artistas que merecen pared, seguir tratándole con respeto a la gente que paga con billetes doblados y no con favores disfrazados. Me prometí, en resumen, no perderme entre el ruido. Regresé a casa con la sensación de que el mundo no se había hecho más fácil, pero sí más mío. En la mesa, junto a las llaves, estaba el celular con una única notificación de Marisol diciendo que había pasado por el local, que no quiso entrar para no incomodarme si la familia andaba rondando. Y que estaba orgullosa de mí, así, con esas palabras pelonas y rotundas. Le contesté que ese orgullo si lo dejaba entrar hasta la cocina, que esas palabras no pesaban, que al contrario, me daban fuerza. Apagué la luz, me metí a la cama con ese cansancio dulce que te acomoda la espalda, y antes de dormirme supe que el siguiente paso no era desquitarme gritando a los cuatro vientos, sino sostener el nivel, crecer con cabeza. Blindar mi paz. La venganza más dura, pensé mientras el sueño me cerraba los párpados, era esta, existir a toda madre sin pedir permiso, dejar que los que se reían ahora se traguen su eco en silencio. Y convertir mi historia en una cadena de días bien hechos donde mi apellido no vuelva a ser chiste, sino firma. Actualización 3. 18 meses después de aquel segundo local, cuando ya había aprendido a dividir mi tiempo entre viajes de inventario, reuniones con proveedores y las inevitables madrugadas revisando cuentas hasta que los ojos me ardían. Recibí una invitación que al principio me pareció casi absurda. Era para la fiesta de los 70 años de mi abuelo, organizada por los mismos tíos que siempre habían hecho de cada reunión un circo con mi nombre en el cartel de payaso. La invitación no venía directamente para mí, claro, porque en ese tiempo todavía reinaba el silencio pesado entre nosotros, sino a través de Marisol, mi prima. Que con ese tono que siempre usa para convencerme de hacer cosas que no quiero me dijo que sería importante que fuera, que al final era mi abuelo, que los años pasan y que no todo se trata de venganzas ni cuentas pendientes. Yo escuché con la paciencia que ella se merece, me quedé mudo unos segundos y terminé aceptando, no porque sintiera que ellos merecían mi presencia, sino porque dentro de mí quedaba esa parte pequeña que todavía reconocía la figura de un abuelo que nunca me trató mal, pero que tampoco hizo nada para detener las burlas. El día de la fiesta amaneció raro. Tenía en la cabeza esa tensión que uno siente cuando sabe que va a entrar a terreno hostil, como si me alistara para una pelea sin golpes pero con miradas. Decidí que si iba a presentarme, lo haría de una forma que les dejara claro que ya no era el mismo que entraba callado y se sentaba en la esquina. Saqué del closet un outfit que costaba más que toda la vajilla de mi tía, unos sneakers de colección que había conseguido en un intercambio sangriento de pares y dinero, una chaqueta de cuero que olía a nuevo y a poder. Y unos jeans que parecían sencillos pero que eran de una marca que mis primos solo conocían por YouTube. Manejar hasta la casa de mis tíos fue como atravesar un túnel de recuerdos, cada esquina, cada gasolinera, cada restaurante barato me recordaba las veces que pasé por ahí en moto. Con los bolsillos llenos de tickets de pizza y los ojos cansados. Pero ahora era diferente, ahora iba en una camioneta nueva, comprada a crédito sí,
pero mía, con asientos que todavía olían a fábrica y un motor que rugía con seguridad. Cuando estacioné frente a la casa, ya había carros en doble fila, música en volumen incómodo y voces que se escapaban desde el patio trasero. Crucé la entrada con paso firme, y lo primero que sentí fue el golpe de decenas de ojos volteando al mismo tiempo. Esa pausa breve, ese segundo en el que el aire parece espesarse, fue suficiente para confirmar que mi sola presencia había removido algo. Saludé sin entusiasmo, con esa cortesía mínima que se reserva para los desconocidos, porque para mí ellos ya no eran familia, eran simplemente gente con la que comparto sangre y nada más. Avancé hacia el patio y me encontré con el abuelo, sentado en una silla más grande que las demás, con un sombrero viejo que parecía sostenerlo en pie. Lo abracé, le dije que me alegraba verlo llegar hasta esa edad y que esperaba que siguiera fuerte. Él sonrió con esa boca sin muchos dientes y me apretó el brazo, como si quisiera decir algo más pero se conformara con ese gesto. Fue el único momento genuino de la tarde. Después de ese saludo, el circo comenzó. Un primo que nunca perdió la costumbre de querer lucirse dijo, con voz alta para que todos escucharan, que era increíble verme ahí. Que nunca imaginó que el repartidor estrella de la familia llegaría en camioneta y con pinta de rapero de éxito. La gente se rió, algunos por costumbre, otros por incomodidad, y yo sonreí, pero no con la sonrisa forzada de antes, sino con la calma de quien sabe que tiene las cartas ganadas. Le respondí con suavidad, casi con cariño falso, que al menos yo cambié de trabajo, mientras él seguía cambiando de excusas para explicar por qué a sus 30 y tantos todavía vivía en la casa de su madre. El silencio que siguió fue espeso, incómodo, y sentí que hasta la música bajó por un segundo. A partir de ahí, el ambiente se dividió en dos. Los que me miraban con respeto nuevo, aunque falso, porque ahora había algo que podían presumir frente a los demás. Y los que no podían esconder el resentimiento de ver que aquel al que usaron de chiste estaba ahora en un lugar que ellos nunca imaginaron. Me senté en una mesa lejana, Marisol a mi lado, sirviéndome un trago y murmurando que no me enganchara demasiado. Pero la verdad es que no hacía falta que me enganchara, porque el simple hecho de estar ahí, tranquilo, sin pedir disculpas ni favores, ya era una forma de revancha. Durante la cena, entre platos de arroz y carne seca, se acercó una de mis tías, la misma que en las reuniones pasadas había liderado los ataques disfrazados de bromas. Me dijo con voz melosa que todos estábamos felices de mi éxito, que sabían que siempre fui un luchador, y que al final los logros de uno son logros de todos porque la familia es familia. Esa frase me cayó como un trago de vinagre. La miré a los ojos, respiré despacio y le respondí que no, que mis logros eran míos, que mi sudor nunca salió de su frente, que mis desvelos nunca los pasó ella. Y que la única familia que había estado conmigo en los momentos duros eran las paredes de mi departamento y las cajas de tenis que limpiaba de madrugada. Ella intentó reírse, como si pudiera diluir la tensión con un gesto de superioridad, pero la risa le salió rota, nerviosa, y se alejó con las mejillas rojas. Al final de la noche, mientras la gente bailaba y los tragos corrían, yo me quedé mirando a todos con una mezcla de tristeza y satisfacción. Era triste ver cómo habían cambiado su forma de mirarme solo porque ahora tenía algo que mostrar, como si la dignidad dependiera de los zapatos que usas o del carro en el que llegas. Pero también había satisfacción, porque por primera vez no era yo el que agachaba la cabeza, sino ellos los que bajaban la mirada cuando les respondía. Me fui temprano, antes de que la música terminara, con Marisol despidiéndose rápido para no dejarme solo. Conduje de vuelta a casa con la sensación de haber cerrado un capítulo. No porque me reconciliara con ellos, sino porque me había probado a mí mismo que ya no me podían tocar, que sus burlas eran ecos lejanos y que mi voz, cuando decidía usarla, pesaba más que todas sus carcajadas juntas. Aquella noche me costó dormir, no por ansiedad, sino por la fuerza de lo que acababa de vivir. Recordé a mi yo más joven, sentado en esas mismas reuniones, tragando comida con un nudo en la garganta mientras todos se divertían a mi costa, y pensé en lo mucho que había cambiado la historia. Esa vez, no salí sintiéndome menos, salí con la certeza de que el tiempo, el trabajo y la terquedad pueden convertir al bufón en dueño del escenario. Actualización 4.
2 años después de aquella fiesta por el cumpleaños del abuelo, cuando ya el polvo de las miradas feas se había asentado y mi vida tenía otra cadencia. El negocio había crecido lo suficiente como para que mis semanas se parecieran a una cuerda floja que yo cruzaba con los ojos abiertos. La primera tienda seguía siendo mi casa chica, con ese olor a suela nueva y café barato que ya me era familiar, y la segunda se había vuelto un punto fijo en el mapa de la zona sur, con clientela fiel que saludaba por nombre y artistas locales que pedían pared como quien pide micrófono. Los días arrancaban antes de que saliera el sol y terminaban cuando las cortinas metálicas bajaban con ese rugido al que me acostumbré como quien se acostumbra al latido del propio corazón. Aprendí a delegar sin soltar la rienda, a confiar en Diego para abrir y cerrar cuando yo estaba en carretera buscando pares. A decir que no a ofertas que olían a trampa y a decir que sí a colaboraciones que traían historia y respeto. Había encontrado un ritmo que me permitía respirar sin culpa y, por primera vez, me daba chance de pensar un poco más allá del siguiente inventario. Fue justo ahí, en ese equilibrio frágil pero mío, cuando la familia, que había estado callada como lagarto al sol, decidió arrastrarse otra vez hacia mi puerta. Una tarde de verano con humedad pegajosa, de esas en las que el aire de Houston se siente a medias sopa y a medias castigo. Estaba en la trastienda revisando cajas recién llegadas cuando el teléfono comenzó a vibrar sin descanso. Reconocí el número de inmediato, porque aunque uno cambie de vida, los números viejos se quedan tatuados en la memoria. Era mi tía Letty, la directora de orquesta de los chistes más culeros en aquellas reuniones donde me usaron de payaso. Dudé en contestar, lo juro, porque hay llamadas que uno sabe que no traen buenas noticias, pero al final apreté el botón y dije mi nombre sin adornos. La voz de mi tía salió melosa, con ese azúcar falso que se usa para cubrir el veneno, y me dijo que qué gusto escucharme, que como estaba el imperio de tenis, que había visto en redes que me iba de maravilla y que la familia se sentía muy orgullosa. Yo me mantuve frío, con el tono plano de quien no piensa abrir ninguna puerta, y le dije que estaba trabajando, que si podía ir al punto. Entonces soltó lo que en realidad venía a decir, que su hijo, mi primo Toño, el mismo que me llamaba repartidor estrella a carcajadas, estaba a punto de abrir un negocio de comida rápida y que necesitaba un empujoncito para arrancar, que nada del otro mundo, que yo podía ver eso como inversión o como apoyo familiar, que al final así funcionan las cosas. Hoy por ti, mañana por mí. Sentí la sangre subir a la cabeza como si hubiera metido la cara en agua caliente. Respiré hondo, miré la mesa de trabajo con sus manchas de pegamento, vi mis manos marcadas por el oficio, y pensé en todas las veces que me tragué su risa para no armar un desmadre en medio del patio. Le pregunté con voz calmada cuánto era ese empujoncito y me dijo, muy suelta, que solo necesitaban cubrir unas cositas, el primer mes de renta del local, unas freidoras usadas, el letreo del negocio, tal vez uniformes. Que si yo podía aportar ese primer empujón como familia, Toño prometía pagarme con la primera ganancia. Me soltó una cifra en palabras que sonaba a broma pesada y me remató con esa frase que a mí me prende la mecha más que cualquier insulto, al final la familia es para eso. Me recargué en la mesa, cerré los ojos un segundo y dejé que la furia pasara como ola para que no me revolcara. Cuando hablé, lo hice sin gritar, con esa claridad que solo te da haber cargado tus propias cajas. Le dije que durante años me usaron de comodín para su diversión, que me lanzaron apodos como piedritas mientras yo trabajaba de noche. Que cuando vendía pares desde la cocina nadie asomó la nariz para ofrecerme medio vaso de agua, que cuando abrí la primera tienda llegaron a tomarse fotos como si el éxito fuera herencia y no sudor. Y que ahora que ya entendieron que esto no era suerte sino trabajo, no iba a poner un centavo en un negocio de un cabrón que no sabe ni cerrar su propia boca. Le dije que si Toño quería emprender, que empezara como todos, fregando, ahorrando, tragándose su orgullo y respetando al que ya se partió la madre. Le dije, palabra por palabra, que la familia que me escupió ahora no venía a cobrar dividendos, y rematé con una frase que me salió sola, directa como piedra, que se chingaran. Silencio. Del otro lado de la línea hubo un silencio espeso, de esos que uno casi puede masticar. Mi tía dejó caer la máscara en un segundo y su voz se volvió hielo. Dijo que yo me había vuelto un mamón, que el dinero me había cambiado, que ella solo estaba tratando de unir a la familia a través del trabajo,
que me costaba poner una parte si a mí me sobraba. Ahí me reí, porque si hay algo que no me sobra es dinero para regalar, y le expliqué, despacio, que cada par que entra a mis estantes tiene detrás horas en carretera, negociaciones con gente dura, madrugadas contando inventario, cuentas que no se pagan solas y una fila de responsabilidades que ella ni se imagina porque nunca le ha tocado sostener nada más que su lengua. Me tiró una última jugada, una mezcla de chantaje y nostalgia podrida, diciendo que mi madre estaba triste, que hablaría con ella, que quizás si yo escuchara a mi mamá se me ablandaría el corazón. Me calenté y le contesté que no volviera a poner a mi mamá como escudo para asuntos que eran de Toño y su incapacidad de dejar de ser un mantenido con discurso. Le colgué con la mano temblando, apoyé la frente en el antebrazo y me quedé quieto, oyendo el zumbido del refrigerador y el ruido lejano de la música que llegaba del local. No voy a fingir que colgar y mandar a la chingada a mi tía me dejó ligero como pluma. La rabia se me mezcló con culpa vieja, esa culpa pegajosa que traemos de fábrica los que crecimos creyendo que la familia es una cruz que se aguanta sin chistar. Salí de la trastienda, caminé por el pasillo entre estantes como quien camina a la cubierta de un barco en medio de oleaje, y me encontré con Diego acomodando unas cajas. Me vio la cara, dejó lo que hacía y me dijo que si estaba todo bien. Le conté en pocas palabras, sin entrar en detalles, y él, con esa sabiduría que a veces sale de lugares inesperados, me dijo que los límites se ponen una vez o no sirven para nada. Que si yo les abría 1 milímetro la puerta, iban a venir por la tienda entera. Me hizo reír sin querer cuando añadió que si mi primo quería vender hamburguesas, que empezara con una parrilla en el patio y que si le salían bien, luego hablamos. Le di un manotazo amistoso en el hombro y sentí que el aire volvía. Como si el universo disfrutara la ironía, esa misma semana recibí un mensaje de mi mamá, largo, lleno de puntos suspensivos y palabras blandas. Me decía que mi tía le había contado una versión de nuestra llamada y que ella no entendía por qué me negaba a apoyar a la sangre. Me pedía que pensara en lo bonito que sería ver a los primos trabajar juntos, que si yo aportaba ese primer empujón Toño me lo iba a agradecer siempre, que yo ya no debía tener esos rencores, que lo que pasó pasó. Me dolió leerla, porque detrás de su súplica había una mezcla de ignorancia y comodidad. Me tomé mi tiempo para responder, no por miedo a lo que iba a decir, sino por respeto a mí mismo, para no soltarle el coraje en bruto. Le escribí con calma que la sangre sirve para vivir, no para hipotecar la dignidad, que el apoyo se pide con respeto y se paga con trabajo. Que la familia que me necesitó de payaso no puede exigirme ahora que me ponga de patrocinador, que mis cuentas no son de nadie más, y que si algún día Toño quería hablar conmigo como hombre, sin sarcasmos, sin exigencias, con un plan real y con compromiso, yo lo escucharía, pero no pondría ni $1 en un negocio construido sobre la desfachatez. Le dije, con dolor pero con firmeza, que si eso la hacía sentir que yo era un cabrón, prefería serlo a volver a ser el pendejo de antes. Me dejó en visto el resto del día y, por la noche, me mandó un mensaje cortito diciendo que me cuidara. No era perdón ni cercanía, era una tregua cansada. Cosas raras pasan cuando uno se mantiene firme. A los pocos días, un vecino del primer local me contó, entre chisme y consejo, que había visto a mi primo pegando volantes en una plaza cercana, ofreciendo un concepto nuevo de hamburguesas que sonaba igual a cualquier puesto de patio trasero. Me reí por dentro sin malicia, solo con esa sensación triste de que a veces confunden emprender con imprimir papelitos y pedir dinero ajeno. No lo busqué ni lo molesté. Seguí con lo mío, que era lo que me salvó desde el principio. Cerramos una colaboración bonita con un fotógrafo que retrata barrios y su gente, hicimos una pequeña expo en la pared del segundo local y la tarde de la inauguración fue un desfile de risas, historias y compras que se sentían como abrazo. Ver a chamacos con los ojos brillantes frente a una foto donde sale un señor vendiendo raspas en una esquina que todos conocemos, y que luego se probaban unos tenis con la misma ilusión, me recordó por qué carajos hago esto. No es por restregarle a nadie que ahora tengo camioneta o reloj, es por ese momento en el que la gente siente que el lugar es suyo, porque se reconoce en él. La tía, como era de esperarse, no se quedó quieta. Un sábado, en pleno calor, se apareció en la tienda con esa cara de quien entra a su sala.
No llegó con saludo sincero ni con compra lista, llegó con discurso. Dijo que venía en paz, que había pasado a ver si podíamos hablar, que Toño estaba muy desilusionado porque yo no entendía el valor de la familia. Le pedí con cortesía de hielo que habláramos en la trastienda para no hacer espectáculo. Entramos, cerré la puerta y me planté frente a ella. Me soltó un rosario de frases que ya me sabía, que yo había cambiado, que ahora me creía mejor que todos, que mi éxito tenía sentido solo si lo compartía. Que mi abuelo estaría triste si supiera que yo le negaba la mano a mi primo. Cuando se le acabó la saliva, le respondí con pocas frases pero con todo el peso de los años tragados. Le dije que el éxito compartido es el que se gana juntos, no el que se arranca a mordidas al que ya se partió la madre, que yo no me creo mejor que nadie, solo me creo dueño de lo mío. Que mi abuelo me vio callarme demasiadas veces y que quizá lo que le daría gusto ahora es escucharme decir basta. Le aclaré que si venían a comprar, felices, que si venían a pedir fiado, ni madres, y que si venían a exigir descuento familiar, podían ahorrar como cualquier cristiano. Se lo dije mirándola a los ojos, sin parpadear, y cuando vio que no había fisura, se levantó con dignidad de cartón, tiró un luego no te quejes de estar solo y salió con el mismo paso con el que había entrado. La campanita de la puerta sonó y la tienda respiró de nuevo. Esa noche, ya cansado, con el olor a piso trapeado pegado a la nariz, pensé en la frase que me había aventado al final, eso de la soledad. Me asomé a mis tiendas vacías, a los murales, a las fotos, a las cajas, a las firmas de artistas, a las notas de agradecimiento que algunos clientes dejan sin decir nada. Y entendí que la soledad de la que me querían asustar no existe. No estoy solo. Estoy con mi trabajo, con la gente que compra sin pedir rebajas como derecho, con los morros que preguntan de historia de tenis como si preguntaran por su propio árbol genealógico. Con Marisol que siempre llega con café y chisme noble, con Diego que ya se volvió brazo derecho. Y si a esa lista no se suman los que llevan mi sangre, ni modo, así se escribe a veces la paz. Al día siguiente, temprano, abrí la tienda con ese gusto de seguir. Un cliente que viene desde hace mucho me preguntó, sin saber nada de mis pleitos, cómo le hacía para no perder la calma con la gente que llega pidiendo cosas absurdas. Le respondí que hace tiempo aprendí la diferencia entre ser amable y dejarse pisar, que la línea se dibuja una vez y se defiende diario, y que, aunque me cueste, prefiero 1000 veces ser el cabrón que puso límites a ser el payaso que todos celebraban mientras se deshacía por dentro. Y esa, me dije por dentro mientras el ticket salía de la máquina con su sonido de ave chiquita, es la venganza más limpia que voy a practicar, mantenerme firme, vender lo justo, cuidar mi casa. Y dejar que el eco de sus risas viejas se pierda en el ruido de mi caja registradora. Actualización final. 3 años después de aquella primera inauguración que todavía se siente como una marca en mi piel. La historia tomó un rumbo que ni yo mismo habría imaginado cuando limpiaba tenis en la cocina de un departamento con olor a humedad. El segundo local ya había dejado de ser novedad y se había convertido en una máquina que funcionaba con regularidad, y entonces di el paso más arriesgado de todos, abrir una tercera tienda en un centro comercial grande. De esos que tienen estacionamiento infinito, aire acondicionado helado y pasillos donde la gente camina sin comprar nada, solo para distraerse de la rutina. Fue un salto enorme, no solo por el dinero que representaba, sino por la exposición. Una cosa es tener un espacio en una plaza de barrio, donde la clientela es fiel y te conocen por nombre, y otra muy distinta es instalarte en un lugar donde la competencia te rodea. Donde cada esquina tiene un letrero luminoso y donde el alquiler suena a amenaza cada vez que firmas el contrato. Pero la vida me había enseñado que los pasos grandes solo se sostienen si uno los da con miedo incluido, así que acepté el reto con la misma terquedad que me empujó a abrir la primera tienda. El proceso fue un desgaste brutal. Reuniones interminables con la administración del centro comercial, trámites que parecían diseñados para hacerte sentir diminuto. Presupuestos que tuve que revisar hasta el último centavo y noches en las que apenas dormí porque el miedo me hablaba al oído. Contraté a 2 empleados más, jóvenes con energía que necesitaban guía y que encontraban en mí a alguien que se negaba a repetir las humillaciones que yo viví en mis trabajos anteriores. Les enseñé con paciencia,
los llevé a los otros locales para que vieran cómo se respira en un lugar donde el respeto no es opcional. Y los puse a prueba en días de alta demanda hasta que entendieron que la rapidez no sirve de nada si no va acompañada de honestidad. El local nuevo se transformó poco a poco, los muros blancos recibieron murales hechos por artistas que ya eran casi familia, los estantes brillaban con pares que me costó conseguir. Y la iluminación fue ajustada una y otra vez hasta que cada sneaker parecía una pieza de museo. Cuando por fin prendí las luces por primera vez, con el eco de mis pasos rebotando en el piso brillante, supe que había dado un paso que me alejaba para siempre de aquel chiste de familia en el que me habían encasillado. La inauguración fue una mezcla de caos y triunfo. Desde temprano se formaron filas de clientes, algunos curiosos, otros coleccionistas, y también los que solo querían presumir que habían estado ahí el primer día. Llevamos música en vivo de un grupo local, ofrecimos café y pan para los que aguantaron la espera, y las ventas comenzaron a sonar desde la primera hora como un tambor que marcaba el ritmo de un día inolvidable. Vi a jóvenes tomándose fotos frente a los murales, a niños pidiéndole a sus padres que les compraran pares que costaban más de lo que los adultos querían admitir. A coleccionistas revisando con ojos brillantes cada detalle de los modelos exclusivos que logré conseguir. Todo eso me hizo sentir que cada sacrificio, cada desvelo, cada humillación tragada en silencio había valido la pena. Pero no podía faltar la sombra de siempre. Durante las primeras semanas, mientras la gente hacía fila para entrar, empecé a notar rostros familiares en medio del gentío. Eran mis tíos, mis primos y hasta mi madre, caminando por el centro comercial como si de casualidad hubieran pasado por ahí. Algunos se detenían frente al local, miraban de lejos, fingían curiosidad inocente y luego se alejaban sin atreverse a entrar. Otros, más descarados, se asomaban por la puerta con sonrisas ensayadas, pero cuando veían mi mirada firme, se daban media vuelta y se perdían entre las tiendas. Nunca se acercaron a comprar, nunca tuvieron el valor de pedirme nada de frente, pero su sola presencia era un recordatorio de que la sangre no siempre significa apoyo, a veces solo es un lazo que aprieta sin razón. Yo los veía y no sentía odio, sentía lástima. Lástima porque ahora que había algo sólido, algo que cualquiera podía ver y tocar, ellos seguían en la misma rutina de fiestas mediocres, selfies sin sentido y chismes de patio. Un día incluso me crucé con mi madre dentro del centro comercial. Ella llevaba bolsas de compras y venía acompañada de una amiga. Cuando me vio, se quedó quieta unos segundos, con esa expresión que mezcla orgullo y vergüenza. Caminó hacia mí, me saludó con un abrazo breve y me dijo que el lugar estaba hermoso, que yo siempre había sido un muchacho con talento y que aunque ella nunca lo dijo, siempre supo que lograría algo grande. Escuché sus palabras con una calma que años atrás no habría tenido. No discutí, no le recordé las veces que se rió con los demás, no le eché en cara que me dejó solo en mis peores días. Solo asentí y le respondí que esperaba que estuviera bien, que yo seguía trabajando como siempre, que lo mío no era un milagro, era disciplina. Ella sonrió con tristeza y se fue sin insistir más. Esa fue la última vez que la vi de frente. Lo más curioso de todo es que, a medida que ellos se alejaban de mi vida, más se acercaba gente que de verdad valía la pena. Clientes que se volvieron amigos, artistas que encontraban en mis muros un espacio donde mostrar su voz, jóvenes que me buscaban para pedirme consejo porque querían empezar algo propio. Recibí mensajes de desconocidos que me decían que mi historia los inspiraba, que si yo había salido de repartir pizzas y de ser la burla de mi familia, ellos también podían apostar por sus ideas. Esos mensajes me daban una fuerza que ninguna reconciliación hipócrita habría podido darme. Me confirmaban que la mejor venganza no era gritarles en la cara a los que me despreciaron, sino construir un camino tan sólido que su burla quedara enterrada bajo el peso de mi trabajo. Ahora, cada mañana cuando camino por el pasillo del centro comercial y veo mi logo iluminado en letras grandes, siento que todo tuvo sentido. No porque haya demostrado nada a mi familia, sino porque me lo demostré a mí mismo. Ellos siguen en su mundo de risas falsas y selfies en reuniones vacías, pero yo tengo lo mío, tengo mis tiendas, mi gente, mi historia. Y aunque sé que nunca dejarán de existir esos lazos de sangre que se tensan en la memoria, ya no pesan, porque aprendí que la verdadera familia no siempre se encuentra en los apellidos.
sino en los que se quedan contigo cuando lo único que tienes para ofrecer es esfuerzo. La venganza, al final, no fue echarlos de mi tienda ni responderles con insultos. La venganza fue convertirme en todo lo que ellos juraron que nunca sería. La venganza fue sostener mi nombre con dignidad, abrir espacios donde antes solo había burlas y levantar un negocio que ya nadie puede ignorar. La venganza fue demostrar que el silencio con el que me tragué sus carcajadas ahora se transformó en el ruido constante de cajas registradoras. De clientes contentos y de puertas que se abren todos los días para dejar entrar un futuro que me pertenece solo a mí.